¿Qué pasa con nuestra alma cuando cerramos los ojos por última vez? Para miles de millones, esta no es cualquier pregunta. Es quizás la pregunta más importante, y en el corazón de la fe católica se encuentra una respuesta. Desde el siglo XVI, muchos creen que el purgatorio es un invento de la Iglesia para meter miedo, una especie de infierno temporal o una doctrina medieval sin base bíblica creada para vender misas. Pero ¿y si te dijera que esa idea está equivocada? Su verdadero origen es más profundo y antiguo de lo que imaginas, y entenderlo nos abre a una de las verdades más lógicas y misericordiosas de la fe apostólica. Quédate conmigo, porque en este video vamos a desvelar juntos las raíces innegables de esta doctrina. Vamos a separar los mitos de la enseñanza real de la Iglesia. Viajaremos a las páginas de la Biblia que los reformadores intentaron ignorar, a los textos de los primerísimos cristianos y a lo que definieron los grandes concilios. Al final, no solo entenderás por qué los católicos creemos en el purgatorio, sino por qué es una doctrina llena de esperanza, de justicia y sobre todo del amor purificador de Dios, una verdad que fue trágicamente abandonada por nuestros hermanos separados. Antes de construir, hay que demoler las falsificaciones. La imagen que muchos, especialmente en el mundo protestante, tienen del purgatorio está tan distorsionada que es irreconocible para un católico que conoce su fe. Derribemos los tres mitos más comunes. El primer mito, que el purgatorio es un infierno light o un infierno con fecha de caducidad. Esta es la caricatura más dañina y persistente. La diferencia clave entre el infierno y el purgatorio se resume en una palabra: esperanza. El infierno, según la enseñanza cristiana universal, es la autoexclusión definitiva y eterna de la comunión con Dios. Es un estado de separación final elegido libremente por el alma en pecado mortal. En el infierno no hay esperanza, es un punto final. El purgatorio es todo lo contrario. La Iglesia enseña que toda alma en el purgatorio tiene la certeza absoluta de su salvación y su destino final es el cielo. Ya están salvadas, su purificación no es un castigo vengativo de Dios, sino la última etapa de santificación, un proceso de amor para alcanzar la santidad necesaria y entrar al cielo. Una buena analogía es pensar en el cielo como un glorioso banquete de bodas. El alma que muere en gracia de Dios tiene su invitación. Su nombre está en la lista, pero tal vez durante el viaje de la vida, su traje de fiesta se manchó o arrugó por pecados veniales, apegos y otras imperfecciones. El purgatorio no es la sala de tortura del rey, sino la antesala del banquete, donde con amor se limpia y repara ese traje para que el alma entre a la fiesta con la dignidad y belleza que merece, para disfrutarla al máximo. Benedicto XVI lo explicó bellamente en su encíclica Spe Salvi. Dijo que el purgatorio no es un lugar físico, sino un fuego interior. Es el fuego del amor de Cristo que al encontrarse con un alma que lo ama pero que aún es imperfecta, la purifica con su propia llama. El dolor del purgatorio no es un tormento impuesto, sino el dolor de un anhelo gigante. El de ver a Dios cara a cara y darte cuenta de que todavía hay algo en ti que impide ese abrazo total. Ahora el segundo error común, creer que el purgatorio es una segunda oportunidad para salvarse. Esta idea es un grave error teológico, frecuente en las críticas protestantes. La enseñanza de la Iglesia es clara. Nuestro juicio particular ocurre en el instante de nuestra muerte. En ese momento, el destino eterno queda sellado. O morimos en estado de gracia y amistad con Él, destino al cielo. O en pecado mortal, rechazando esa amistad, destino al infierno. El purgatorio no es para los que reprobaron el examen y necesitan repetirlo. Es para los que aprobaron, para los salvados, pero que no alcanzaron la perfección total que se requiere. Para estar en comunión inmediata con la santidad absoluta de Dios. Es una consecuencia de la salvación, no una alternativa a la condenación. Por eso nadie en el purgatorio corre el riesgo de ir al infierno. Su pasaje al cielo ya está asegurado. Solo están en la última estación de limpieza antes de llegar al destino final. Y el tercer mito, que el purgatorio fue un invento de la Edad Media para sacar dinero con la venta de indulgencias. Este es el argumento central de la Reforma, pero la historia lo desmiente. Si bien la doctrina se definió formalmente y la palabra purgatorio se popularizó en la Edad Media, la creencia en una purificación post-mortem es tan antigua como la misma Iglesia. Como veremos, los primeros cristianos, 1000 años antes de la Reforma, ya oraban por sus muertos. Figuras como Tertuliano, a principios del siglo III,
ya escribían sobre ofrecer sacrificios por los muertos. San Cipriano de Cartago, también en ese siglo, hablaba de un sufrimiento que limpiaba y purificaba el alma por el fuego. Estos no son conceptos medievales, son el ADN de la fe cristiana primitiva. Sobre las indulgencias, es vital separar la doctrina del abuso. La Iglesia, en el Concilio de Trento, condenó oficialmente los abusos y la comercialización, que fueron uno de los detonantes de la Reforma protestante. Pero los reformadores cometieron un error fatal: tirar al bebé con el agua sucia. Rechazaron una doctrina bíblica y apostólica por los pecados de algunos hombres. La doctrina de las indulgencias, bien entendida, es una expresión de la comunión de los santos, la creencia de que podemos ayudarnos con nuestras oraciones, tanto los vivos como los que están purificándose. Es un acto de caridad, no una transacción financiera. Ya aclaramos lo que el purgatorio no es. ¿Por qué es necesario? La respuesta está en dos verdades fundamentales de la fe que solo la teología católica lleva a su conclusión lógica. El primer pilar, la santidad de Dios. La Biblia es clarísima sobre la perfección absoluta del cielo. El libro del Apocalipsis describe la Nueva Jerusalén diciendo: nada manchado entrará en ella. Apocalipsis 21-27. Hebreos nos pide buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos, Señor. El cielo no es solo un lugar bonito, es participar en la vida íntima de la Santísima Trinidad. Es una unión de amor tan perfecta con Dios, que es la santidad misma, que cualquier mancha de egoísmo es incompatible con esa realidad. Aquí la teología protestante encuentra un problema. ¿Cómo puede un alma, aun con imperfecciones y apegos al pecado, entrar instantáneamente en la presencia de un Dios perfectamente santo? La respuesta católica es el purgatorio. No es que Dios diga: no eres suficientemente bueno, quédate afuera. Es una cuestión de la naturaleza de las cosas. Una gota de agua sucia no puede fusionarse con un océano puro sin ser purificada primero. Igualmente, un alma que no es perfectamente santa no puede entrar en la alegría del cielo. Esto nos lleva al segundo pilar: la diferencia entre la culpa y la pena del pecado. Quizás pienses: pero cuando me confieso, ¿Dios no me perdona todo? Y la respuesta es un sí rotundo. La misericordia de Dios borra la culpa eterna de los pecados mortales. Ya no merecemos el infierno. Sin embargo, todo pecado tiene una doble consecuencia. Además de ofender a Dios, la culpa crea un desorden en nuestra alma y en el mundo. Deja una herida, un apego desordenado. Esto es lo que la teología llama la pena temporal del pecado. La teología católica reconoce esta complejidad, mientras que algunas visiones protestantes la simplifican en exceso. La analogía de la ventana rota lo ilustra. Si lanzas una piedra y rompes la ventana de tu vecino, y vas y le pides perdón, él te perdona. La culpa de la ofensa ha sido perdonada y vuestra amistad restaurada, pero la ventana sigue rota. La justicia exige repararla. Esa reparación es la pena temporal. En nuestra vida, podemos reparar la ventana con oración, penitencia y obras de caridad. Pero ¿qué pasa si morimos después de que nuestra culpa fue perdonada, pero sin haber reparado del todo el daño? ¿Qué pasa si todavía tenemos apegos al orgullo o la envidia? Nuestra salvación está asegurada, pero la ventana rota de nuestra alma necesita reparación. El purgatorio es justamente eso, la reparación final de estas consecuencias del pecado, para que nuestra alma quede totalmente restaurada. No es un castigo, sino la sanación final de un Dios que es amor. Vamos al fundamento que demuestra que la postura protestante es una novedad. Un crítico podría decir: pero la palabra purgatorio no está en la Biblia, y es verdad. Tampoco están las palabras Trinidad o Encarnación, pero las realidades que describen están por toda la Escritura. Lo mismo pasa con el purgatorio. El pasaje más claro está en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3. Pablo habla de creyentes que construyen sobre el fundamento de Cristo. Y luego dice algo clave: la obra de cada uno quedará al descubierto, el día la dará a conocer, porque se revelará por el fuego, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra de uno resiste, recibirá la recompensa. Si la obra de alguien se quema, sufrirá pérdida. Sin embargo, él mismo se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Corintios 3:15. Desglosémoslo. Pablo habla de creyentes salvados. Habla de un día de juicio con un fuego purificador. Unos reciben recompensa, pero describe a otro grupo cuya obra se quema. Estas personas sufrirán pérdida, pero punto fundamental, se salvará.
Este escenario no puede ser el cielo, no hay sufrimiento, ni el infierno, nadie se salva. San Pablo describe un estado temporal de purificación dolorosa por el que pasa una persona ya salvada. Esto es precisamente lo que la Iglesia siempre ha llamado purgatorio. Ignorar este pasaje es un pilar fundamental de la nueva teología reformada. El segundo pilar bíblico viene del segundo libro de los Macabeos, un libro que los reformadores quitaron de la Biblia siglos después, precisamente porque contradecía sus nuevas doctrinas. Este libro era parte de la Septuaginta, la Biblia que usaban Jesús y los apóstoles. En el capítulo 12, Judas Macabeo descubre que sus soldados caídos habían pecado. Entonces hace una colecta y la envía a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado de los muertos. El texto sagrado concluye: es por tanto una idea santa y piadosa orar por los muertos para que queden liberados del pecado. Macabeos 46. La lógica es clara. ¿Por qué orar por los muertos? Si están en el cielo, no lo necesitan. Si están en el infierno, no les sirve. La única razón es que estén en un tercer estado de purificación, donde nuestra ayuda es eficaz. Esta práctica judía, que la Biblia apostólica llama santa y piadosa, es el antecedente directo de la creencia católica. Jesús mismo en Mateo 12:32 habla de un pecado que no será perdonado ni en este mundo ni en el venidero, implicando que hay otros pecados que sí pueden ser perdonados en el mundo venidero, algo que la Iglesia primitiva entendió perfectamente. La evidencia no termina en la Biblia. La fe de la Iglesia se apoya en la Escritura y la tradición apostólica, y la tradición da un testimonio abrumador, demostrando que la Reforma rompió con 1500 años de creencia cristiana unificada. Las inscripciones en las catacumbas romanas están llenas de oraciones pidiendo paz y refrigerio para los difuntos. Los padres de la Iglesia, los grandes teólogos de los primeros siglos, hablan de esto. Tertuliano me menciona como práctica establecida que una viuda ora por el alma de su esposo y ofrece sacrificios en los aniversarios de su muerte. San Cipriano de Cartagena habla de una pena que debe ser pagada y purgada por el fuego. San Juan Crisóstomo afirmó que los apóstoles instituyeron la memoria de los difuntos en la misa, porque sabían el gran beneficio que obtenían. Incluso San Agustín, venerado por católicos y protestantes, en sus confesiones por el alma de su madre, Santa Mónica, pidiendo a Dios que perdone cualquier deuda que ella pudiera tener, una práctica puramente católica. Finalmente, esta creencia constante fue definida formalmente como dogma en los concilios ecuménicos de Lyon 1264, Florencia 1439 y sobre todo el concilio de Trento 1545-1563. Este último, en respuesta a los nuevos errores de la Reforma, proclamó que existe un purgatorio y que las almas allí detenidas son ayudadas por los sufragios de los fieles, reafirmando así la fe de siempre. Como ves, el purgatorio no es una leyenda medieval, sino la consecuencia lógica del amor y la justicia de Dios. Está profundamente arraigado en la Escritura y atestiguado por la práctica ininterrumpida de la Iglesia desde los apóstoles hasta hoy. Es un tesoro de la fe católica que fue trágicamente abandonado por las comunidades protestantes. El purgatorio no es la sala de espera de un juez severo, sino el taller de un artista divino, que da los últimos retoques a su obra maestra, nuestra alma, antes de exhibirla en la galería eterna del cielo. No es una doctrina de miedo, sino de inmensa esperanza. Entender el purgatorio nos cambia la vida aquí y ahora, nos inspira a vivir con más atención, a buscar la santidad y a no dar por sentada la increíble misericordia de Dios. Y también nos invita a un profundo acto de caridad que nos une a toda la Iglesia, militante, purgante y triunfante. La próxima vez que reces, considera añadir una oración por las almas del purgatorio, una práctica rechazada por la Reforma, pero que la Iglesia considera uno de los mayores actos de amor. Ofrece un rosario, un sacrificio o una misa por tus difuntos y por todas las almas que esperan unirse a Dios. Este es el corazón de la comunión de los santos. Si este video te ha ayudado, compártelo. Ayúdanos a desterrar los mitos protestantes y a compartir la belleza y la lógica de la fe católica. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué analogía te ayudó más a entenderlo? ¿La del traje de bodas manchado, la de la ventana rota o la del fuego que purifica el oro? Gracias por acompañarme. Suscríbete y activa la campana para más videos que profundizan en la riqueza de nuestra fe.
Que Dios te bendiga.